pensantes, ya es viernes 24 de noviembre, ya yo sé que están con las últimas energías del año, ya queda poco para terminar el año. Y vamos a comenzar porque el expresidente Frei anuncia su voto a favor en este plebiscito del 17 de diciembre. Ya estamos a menos de un mes del plebiscito y ya están todos mostrando cuáles son sus posturas en relación a este tema. ¿Alguien podría ahora, después de esto, decir que la izquierda vota en contra y que la derecha vota a favor? No. ¿Por qué? Porque Frei no es de derecha. Él es de izquierda, él es un socialdemócrata. Claro, cuando sale Michelle Bachelet a decir, todo el mundo dijo, ah, ya, está listo, la izquierda vota en contra. No, la izquierda está conforme con este texto. De hecho, esta decisión le cuesta a Frei que lo lleven al tribunal del partido. Obviamente se negaron a llevarlo, pero varios militantes están pidiendo que lo lleven al tribunal del partido. ¿Por qué? Porque se desalinea supuestamente con la posición oficial. Vamos a ver lo que dice. Recorté el video en virtud del tiempo, no con la intención de descontextualizar. Por favor, señor director. Han pasado 4 años desde el acuerdo político que dio origen a la primera convención constitucional y tengo la convicción que debemos cerrar este capítulo por el bien del país y para avanzar decididamente en una agenda que resuelva las necesidades de nuestros compatriotas. Por una parte, valoro la instauración de un Estado social y democrático de derecho, el seguro universal de salud, sin discriminaciones por sexo, por edad o preexistencia, la promoción de partidos más fuertes, la creación de la Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia, la modernización del Estado y el establecimiento de la Agencia Nacional contra la Corrupción, entre otros avances. Hago un llamado también a las fuerzas progresistas a mantener el aborto en 3 causales, ya que es una conquista de las mujeres de nuestro país que debemos defender. Votaré a favor y que se entienda bien, este no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas, es un voto que se funda en mi convencimiento que debemos cerrar esta etapa. Está feliz con el Estado social y democrático de derecho, está feliz con el texto, está conforme. Obviamente esto es como los candidatos, uno nunca va a estar de acuerdo en un 100% con algún candidato, pero les gusta, va a votar, pero le gusta. Si la Constitución fuera un candidato, votaría por él, votaría por alguien de izquierda, digámoslo así, como para que se entienda. Es una Constitución progresista, insisto, y por lo demás, está claro que es la casta política con esto, que es la que quiere cambiarnos la Constitución. ¿Por qué? Pregúntense por qué. ¿Por qué la casta política quiere cambiarnos la Constitución? Constitución que es específicamente para regular, para controlar el poder político. Yo realmente, tengo que decirlo, agradezco la honestidad de Frei, que se desalinea con la posición del partido. Esto es honesto, al menos. Michelle Bachelet no fue honesta. Yo les mostré las declaraciones de Bachelet. Dijo no, porque el texto no nos une. Es un texto que nos divide. Esos son los argumentos de Bachelet. Sin embargo, cuando uno escucha a Frei, él está dando argumentos reales. Es más, les voy a poner el clip de lo que declara Gabriel Alemparte en el programa Sin Filtro, que es muy cercano a Frei. De hecho, acá se acaban de sacar una foto juntos. Vamos a ver el video de Alemparte para que lo recuerden, para que entiendan que esta Constitución es progresista. Y el progresismo como ideología política es de izquierda. A ver, entendamos quienes promueven el progresismo a nivel internacional. El Grupo de Puebla, el Foro Sao Paulo. Ellos son los que promueven el progresismo. Marco Enrique Sominami. Vamos a ver el video de Gabriel Alemparte. ¿Acaso no es progresista hablar de una constitución que establece Estado social y democrático de derecho? ¿Acaso no es progresista una constitución que reconoce por primera vez a los indígenas como parte de la nación chilena? ¿Acaso no es progresista una constitución que reconoce la interculturalidad con los pueblos y que promueve el diálogo intercultural? ¿Acaso no es progresista una constitución que por primera vez reconoce las familias, no la familia, las familias, con los distintos tipos? ¿Acaso no es? Jimena Rincón, les mostré un video hace unos días. Repite lo mismo que Alemparte, sus 10 razones para votar a favor. Ahora miren este cara dura, porque no se le puede tratar de otra manera. Diego Chalper, titular, a menos de un mes del plebiscito,
se pudo haber hecho más para lograr un texto de consenso. Esto es una broma, Diego Chalper. A ver, hiciste una cocina política, una transaca con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, ahí tus colegas de la UDI, mientras fuiste secretario general del Partido Renovación Nacional, y armaste este segundo proceso constituyente. ¿Por qué? ¿No consideras tú, Diego Chalper, que en vez de hablar de que pudimos haber hecho más para lograr un texto de consenso, ¿no? Debiste preguntar a la ciudadanía, quienes realmente tienen la soberanía de este país, no los partidos políticos? Es que esto ya es el colmo. Bueno, esto es una señal, de todas formas, de que saben que van a perder, ¿no? ¿Cuál es tu problema, Diego Chalper? Yo les voy a recordar, hace unos días, ustedes saben que yo no soy fan de las encuestas, pero salió en un estudio de estos ciudadanos que Renovación Nacional, el partido de Diego Chalper, tiene un 2% de representatividad ciudadana. La UDI un 1%. O sea, hasta el Partido Comunista tiene un 4% de representación ciudadana. Y estos caraduras, perdón que lo diga así, pero es que me indignan, de verdad. Estos caraduras fueron a sentarse con el Partido Comunista a hacer esta transaca política. Que me parece, yo no lo voy a dejar de criticar, Telepensante. Y probablemente después del plebiscito no estemos hablando de esto, pero yo se los voy a recordar. Es que no corresponde, es ilegítimo, es peligroso que la casta política de un día para otro tome este tipo de decisiones. Si ellos debiesen representarnos, ellos no son los dueños de este país. Y ahora aparece el siguiente titular: salvavidas para el a favor. Las presiones de la derecha para incluir en su franja a Matei, Kast, Carter y líderes políticos de centro. Bueno, vamos a seguir hablando de lo que está pasando en el oficialismo. Extranjeros expulsados podrían quedar libres. Bueno, yo tengo que decirles que yo no sé en qué minuto se les ocurrió confiar en el dictador Maduro, pero si esto ocurre es por ellos. La historia es la siguiente: desde Venezuela niegan el aterrizaje del avión con extranjeros expulsados desde nuestro país. De esta manera, de no solucionar el problema, en 5 días las personas en cuestión, los 60 expulsados, quedarían libres. 60 personas viajaban hoy. Entonces acá uno dice, con suerte están echando a 60 inmigrantes ilegales y ahora más encima no los quieren dejar aterrizar en Venezuela. Vamos a ver lo que dice doña Carolina Toá. El Gobierno de Chile ha hecho amplios y diversos esfuerzos para poder permitir que los procesos de expulsiones se lleven adelante. Y yo quiero recordar eso. O sea, hay 2 leyes aprobadas, hay suplementos de recursos, hay acuerdos que se han logrado con Venezuela para facilitar esto. Y lamentablemente, este vuelo que tenía que partir mañana a Venezuela, o sea, llegaba hoy día y partía mañana, no fue autorizado, razón por la cual, como gobierno, vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema. Es algo en lo que no podemos, renunciar y en lo que vamos a persistir. Hay un acuerdo que tenemos que es importante que se cumpla, si hay alguna dificultad es importante que se resuelva, pero que entre ambos países prime lo que hemos ido avanzando en esta retomar, digamos, una relación, parte de lo cual lo ha llevado adelante el embajador recién nombrado, sea un primer paso y sigamos adelante. Pucha, ministro, lamentablemente el vuelo no fue autorizado. Pucha, ¿a quién se le ocurre, insisto, confiar en alguien como el dictador Nicolás Maduro? ¿Quién puede confiar en una dictadura? Sería bueno que Toá nos explicara de qué sirve y de qué se trata esto de la diplomacia del más alto nivel. ¿Qué significa esto, Carolina Toá? ¿Se les ocurre a ustedes, telepensantes? ¿Han pensado en si realmente le conviene a Nicolás Maduro recibir gente de vuelta? Lo que decía su homónimo cubano era que los que volvían eran un peligro para la sociedad, y no precisamente por ser delincuentes, sino porque es gente que conoce cómo es vivir en un país libre. Consideremos también que a pesar de que no hay cifras o estadísticas oficiales, se estima que los venezolanos que viven en otras partes del mundo aportan a la economía de Venezuela entre 3.100 a 3.500 millones de dólares. Esto según estudios del think tank Diálogo Interamericano. El estudio sostiene que los flujos de remesas
llegan a más de 2 millones de receptores en Venezuela, lo que equivale a más del 35% de los hogares de este país. Entonces, juntemos los cables. Hagamos sinapsis. Hace un mes aproximadamente, el dictador Maduro anuncia que va a desalojar la cárcel de Tocorón, la más peligrosa de Venezuela desde donde opera el Tren de Aragua, o de donde operaba. Luego, estos delincuentes se fugan. Pero recordemos que Maduro, cuando da esta noticia, nunca explicó dónde iba a reubicar a estos delincuentes. Y después, ¡uy!, se fugaron. Pucha, cay. Días después aparece Maduro y nos explica que va a trabajar con el gobierno chileno para capturar a estos delincuentes, a estos malvados delincuentes. No le caen bien a Maduro. Pero él nos informa que va a trabajar con el gobierno chileno. Y luego, el gobierno chileno nos notifica y nos confirma en el fondo que la PDI va a trabajar en conjunto con la policía venezolana. ¿Qué es lo que les dije en ese minuto? Van a infiltrar a nuestra policía. Es obvio, ¿no? Entonces, ustedes telepensantes que saben que esto no es como inmigración, así como pobres víctimas venezolanos. Ustedes saben que esto es una invasión narcosocialista, de fuerzas progresistas, como dicen ellos. Sí, pues. ¿Usted cree que esto es una estrategia o una casualidad? Díganme. A esto debemos agregar que también hace un par de meses hubo un tremendo conflicto en la frontera con Perú, ¿se acuerdan? Porque los venezolanos no podían pasar de un lado a otro, entonces estaban como atochados en la frontera y se estaban juntando y justo aparece el San Nicolás Maduro, el dictador venezolano, a decir que él iba a recibir a estos venezolanos. Y entonces ahí es donde se empiezan a formalizar y a publicar en el fondo las relaciones diplomáticas con dicho país. Maduro entonces recibe a estos venezolanos que estaban en la frontera, pero ahora no. Ahora no se puede aterrizar en este país. Y ahí está Carolina Toá diciendo que va a establecer las más altas relaciones diplomáticas. ¿Para qué? No tengo idea. Ahora, ¿qué hicieron los peruanos después de esta crisis en la frontera? Bueno, rápidamente, hace un par de semanas ya se promulgó, sacaron un decreto de ley para la expulsión total de todos los inmigrantes ilegales en menos de 48 horas. Eso hicieron los políticos peruanos. Miren ustedes, qué ejemplo. Qué bueno que interpretaron a la ciudadanía. En cambio acá en Chile, ¿qué? ¿Le pidieron permiso a Maduro a los peruanos? No, lo están dejando a la frontera. ¿Para dónde se van a ir? Ahí vienen ustedes. Para acá, pues. Ahora, miren el señor Monsalve. Pedirá informe jurídico tras indicación que impide gastar recursos en regularizar migrantes. En el marco de la discusión de la ley de presupuesto del próximo año, 2024, el Senado visó indicación que prohíbe al Servicio Nacional de Migraciones emplear recursos para regularizar el estatus migratorio de personas que hayan hecho ingreso clandestino al país. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y Monsalve pedirá un informe jurídico para llevar la indicación al Tribunal Constitucional. O sea, ya, esto es algo. Se le está impidiendo al gobierno usar recursos para regularizar a los inmigrantes ilegales. Bien, pero lo que hay que en realidad hacer no es tenerlos ahí pululando por Chile. Lo que hay que hacer es sacarlos. ¿Cómo responde Monsalve a esta indicación? Nos pone un ejemplo y recurre al clásico de clásicos, los victipuntos. Se los voy a leer. Voy a colocar, dice Monsalve, un solo ejemplo. Si en el marco de un procedimiento policial se desarticula organización criminal dedicada a la trata de personas y en ese marco se libera a 5 mujeres adolescentes que habían sido utilizadas para el comercio sexual, el gobierno tiene que tener una herramienta para eventualmente protegerlas y mantenerlas en el país. O sea, señor Monsalve, poco menos les faltó decirnos que las inmigrantes de comercio sexual estaban embarazadas y además tenían una enfermedad terminal, señor Monsalve. ¿Por qué no nos explica esta situación? Como para nutrir el ejemplo, digo. Señor Monsalve, los chilenos no nos podemos hacer cargo de lo que está pasando en nuestro país. ¿Por qué nos tenemos que hacer cargo de lo que está haciendo el dictador Maduro en Venezuela? ¿Por qué no vienen estos supuestos organismos internacionales que tanto protegen a las mujeres a hacerse cargo de este problema? No. Tiene que hacerse cargo el gobierno chileno, el Estado chileno.
Nosotros le pasamos plata a los organismos internacionales para que hagan cosas. ¿Y qué hacen con esta plata? Nada, se juntan entre ellos, presionan a los países para avanzar en la Agenda 2030, y eso es todo lo que hacen. Pero no ayudan realmente a las personas, al revés, generan este tipo de crisis. Y ahora esto es el colmo. Miren esta noticia. 3 funcionarios del ejército de Chile fueron detenidos en la frontera de Colchane, al límite con Bolivia, por presuntamente haber asaltado y agredido a una persona de nacionalidad boliviana que cruzaba por un paso no habilitado de la zona fronteriza. Un soldado de tropa profesional y 2 soldados conscriptos. La víctima sería un joven boliviano de 26 años que luego llegó a la posta rural de la localidad fronteriza a eso de las 6:30 de la tarde. O sea, eso literal dice la noticia del medio Bio Bio. ¿Cómo saben que el joven boliviano era la víctima? Si esto se está investigando. O sea, es función de la justicia, señores periodistas, determinar si el joven era víctima, no de los medios de comunicación, no de los periodistas. ¿Para qué mandan a los militares a la frontera? Si no los van a dejar trabajar, si les van a pasar un megáfono. ¿Se acuerdan del megáfono, Carolina Toa? Que no, que era un arma no letal, acuérdense. Que lo que hace es confundir con altas frecuencias de sonido, desorientar. ¿Por qué? Yo me pregunto, ese joven soñador boliviano ¿estaba ingresando de manera regular a nuestro país? Eso es lo primero que hay que preguntarse, ¿no? ¿Estaba ingresando por un paso habilitado, mostrándonos su identificación nacional boliviana? ¿O qué? Eso me gustaría saber a mí. Primero, antes de saber si el personaje es o no una víctima. Obviamente la investigación y la justicia tiene que determinar si es que esto fue real, si es que los soldados asaltaron efectivamente o no al boliviano, qué sé yo. Pero no pongamos al boliviano de víctima. ¿Se entiende, no? Bueno, y cambiando de tema, pero relacionado de alguna u otra manera. Amenazan con bomba explosiva a caja de compensación Los Héroes en Santiago Centro. Específicamente la sucursal de Merced de 574. Estos sujetos amenazaron al guardia del lugar con unos cables que iban supuestamente dentro de una mochila para detonar la bomba. Bueno, no sabemos si era un chamullo la verdad, pero el jefe de la caja, bueno, llegó el golpe, toda la cosa. El jefe de la caja identificó al agresor. Esto debido a que concurría hace un par de meses a cobrar su pensión, por lo que entregó el jefe de los cajeros a entregar sus antecedentes e incorporarlo a la denuncia. Esta es como la chispeza del chileno, ¿eh? Me encanta. Y bueno, siguiendo con los crímenes, les traje un listado que es no menor, de verdad. En Lampa, una balacera, se presume un ajuste de cuentas, deja un muerto, 2 heridos. Esto en la intersección de la calle Maitencillo y Concón. En la región del Biobío, cámara capta ataque y disparos en Hualpén. Encapuchados balean un vehículo y habrían incendiado otro. El hecho ocurrió cerca de las 3 de la tarde, a plena luz del día, cuando al menos 2 sujetos encapuchados y armados arribaron a bordo de un automóvil blanco hasta la población 18 de septiembre. Otro, un sujeto fue acribillado al interior de su auto mientras circulaba en el bosque, se encuentra grave en un hospital. El auto habría estado en movimiento por la calle San Francisco cuando desconocidos lo interceptaron y percutaron al menos 15 disparos en su contra. Otro más, un colombiano fue secuestrado y la banda pide recompensa a su familia con un video, estos típicos videos que son súper violentos. Un violento asalto en Vitacura. Un menor de edad fue detenido. Le trataron de quitar el auto a una mujer. Otro, mientras esperaba la locomoción colectiva en un paradero, un hombre recibió al menos 2 disparos que lo dejaron en riesgo vital. El ataque fue perpetrado por desconocidos que se movilizaban a bordo de una moto. El hecho sucedió en el sector de la autopista central, conocida como Eduardo Frei Montalva, con San Ignacio, donde está ubicado un centro comercial. Todo esto que les estoy contando fue ayer, ¿eh? Esto yo no se lo comento todos los días, pero todos los días hay un listado gigante de delitos, de crímenes de este tipo, tremendamente violentos, pero no les voy a decir más porque a Boric le molesta. Le molesta que uno diga que Chile es uno de los países más inseguros de Latinoamérica. Yo la verdad podría seguir con esta lista. Les puse algunos ejemplos, pero todos los días la lista de este tipo de crímenes es larguísima, cada vez más violento. Bueno, y ya para ir cerrando, y se los voy a comentar porque justo estuvimos hablando de esto el día de ayer, si no lo vieron por favor vayan a verlo, de cómo quieren destruir el sistema privado de salud y quieren estatizarlo, quieren que el Estado
que exista hasta cierto punto un sector privado en relación a al servicio de salud, clínicas, ISAPRES y todo, o aseguradoras, pero quieren que el Estado tenga el control. Vayan a verlos y van a entender bien a qué me refiero. Pero justo relacionado con este tema, miren lo que pasa. FONASA responde a la demanda de la Clínica Dávila por no pago de la millonaria deuda y solicita que se prescriban los montos del 2017 y 2018. Quiere que se prescriban 2 años completos de deudas millonarias, deudas de atención a pacientes que no quieren pagar. Les voy a seguir leyendo. En la contestación, FONASA también pide que se rechace la demanda presentada por Red Dávila y argumenta que ha presentado su demanda en términos insuficientes, ya que no ha expresado con mayor detalle respecto de las prestaciones que pretende cobrar al no indicar ni individualizar ninguno de los casos que compondrían la deuda supuestamente impaga. ¡Supuestamente impaga! Pero ¿se dan cuenta del peligro que implica el Estado por sobre los privados? Los privados somos nosotros, telepensantes en la ciudadanía. Esto pasa cuando el Estado interviene en los mercados. ¿Qué va a pasar con la Clínica Dávila? Que no le puede cobrar la cuenta al Estado. Díganme ustedes. Va a quebrar. Va a quebrar. Y mientras tanto, por la famosa ley de urgencia, que, ojo, a mí no me parece una mala ley, porque es una ley que dice que cualquier persona que esté en riesgo vital puede ser trasladado a cualquier centro médico, privado o público, para salvar su vida. No está mal. Pero esto es lo que pasa cuando el Estado tiene el poder. No está pagando la deuda. ¿Se dan cuenta? Y así es como revientan al sistema privado de salud. Ojo, esto viene en la propuesta de constitución. Esto se va a agudizar si es que se aprueba. Entiéndanlo. ¿Por qué? Porque no están los privados por sobre el Estado. Y esto es gravísimo. Es un Estado social y democrático de derecho. Nadie dice que van a desaparecer los privados. Nadie ha dicho esto. Pero van a estar los privados subyugados al Estado. Y esto es lo que pasa. Por eso es tan importante defender el Estado subsidiario. Y no viene asegurado en la propuesta de constitución, por mucho que cierto sector político que supuestamente nos representa lo esté diciendo. Eso no es verdad. No queda claro, queda abierto a libre interpretación. Y esto ya se los dijo gente como el señor Aróstica, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional durante al menos 15 años, incluso fue presidente del Tribunal Constitucional. Así que bueno, con esto vamos a ir cerrando. Quiero contarles que antes de irme, que el alcalde de Algarrobo está en prisión preventiva. Se lo estuve también comentando el día de ayer. Bueno, les traje un video para ir cerrando el programa. Recuerden, háganse parte de esta batalla cultural, háganse parte de esta batalla política, suscríbanse a nuestro canal, dejen un comentario, pónganle un like y compartan todos nuestros contenidos. El día de ayer publicamos una excelente columna de Gastón Escudero, véanla por favor, se llama Expropiación de niños en la propuesta de constitución. Y van a ver por qué si es que revisan este contenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.